Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, por este mundo, paz y amor tendremos, por este mundo, paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por este mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús en ti resplandecerá y el mundo se llenará de amor y de paz. La gloria de Jesús en ti resplandecerá y el mundo se llenará de amor y de paz. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, 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 tomados de las manos, iremos por este mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús en ti resplandecerá y el mundo se llenará de amor y de paz. Y el mundo se llenará de amor y de paz. Unidos, unidos en su nombre, unidos. La unidad permite que un trabajo de equipo alcance todas las metas, todos los objetivos, que realmente sea productivo y que realmente funcione. El apóstol Pablo, escribiendo ahí a los Romanos en el capítulo 12, empieza hablando de algunos de los deberes y algunas de las situaciones que debemos llevar a cabo para que todo esto pueda ser una realidad. Él da algunas directrices que cada uno de nosotros puede tomar, primero individualmente, pero después como equipo, después como un cuerpo. Por eso empieza hablando, versículos 1 y 2, acerca de la responsabilidad personal que tenemos cada uno para con Dios. Habla de ser cada uno un sacrificio vivo, santo y agradable, que agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. En el versículo 2 habla de la forma en que podemos trabajar en cada uno de nosotros para lograr que esta relación sea tal como la quiere el Señor. No os conforméis a este siglo, o no vivan como vive este mundo, sino transfórmense en la renovación del entendimiento para poder comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y luego versículo 3 habla de otra característica que debe existir o que deberíamos desarrollar, o tal vez incluso que dejar atrás, como es la soberbia, el orgullo, la vanidad, de sentirnos superiores o de tener un concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener. Por eso es que cuando uno puede dejar de lado todo esto, entonces viene la forma y la manera en que el apóstol describe que nosotros podemos lograr esa unidad trabajando en equipo. Por eso él escribe ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, de los versículos 4 al 7, lo voy a leer hablando de lo que es un trabajo de equipo, y quiero extenderme en esto que el Señor nos enseña en el trabajo de equipo, tal vez en 2 o 3 mensajes cortos, porque son devocionales de oración, para poder entender que nuestra vida puede ser diferente, tanto de manera individual, de manera personal, como también como iglesia, o como grupo, o como equipo. Dice versículo 4, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros.
de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hay dos cosas fundamentales que nosotros podemos aprender en este pasaje de los versículos 4 al 7. Primero, comprender que somos uno en el Señor. O sea, somos uno en el Señor. O sea, cuando estamos concertados como un solo cuerpo, y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo, somos uno en el Señor. Pero la segunda consideración que podemos sacar de estos versículos es que dependemos total y absolutamente los unos de los otros. Y esto es lo que nos va a ayudar a no solamente que haya unidad entre nosotros, sino que además podamos trabajar en pos de la gloria y la honra del Señor Jesucristo a través de un trabajo de equipo. Así es como pudiéramos lograr un trabajo de equipo, y para poder determinar o definir un poquito más la directriz que nos da el apóstol Pablo aquí, independientemente de que menciona que somos como un cuerpo, y que estaré tocando en los siguientes mensajes con lo que él escribe ahí en la primera carta a los Corintios capítulo 12. Pero hoy me gustaría ver cómo es que podemos entender que somos uno en el Señor y que dependemos los unos de los otros. Y para eso voy a ir a un ejemplo allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, capítulo 17 de los versículos 8 en adelante, y cómo a través de este ejemplo maravilloso Dios nos muestra cómo somos miembros los unos de los otros, cómo dependemos los unos de los otros, pero cómo somos uno en el Señor en cualquier ámbito y en cualquier circunstancia de nuestra vida. Dice Éxodo capítulo 17 versículo 8: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Este es un ejemplo maravilloso. Es un ejemplo maravilloso de cómo podemos comprender que somos uno en el Señor, pero que además dependemos los unos de los otros. Empieza hablando y diciendo, esto que estaba haciendo Israel al pelear con Amalec era una instrucción de Dios, era una instrucción del Señor. El Señor le ordenó a Moisés que fueran a pelear contra Amalec. ¿Y qué pasó? Obedeció Moisés, dice ahí que vino y peleó contra Israel en Refidim, pero luego da unas instrucciones precisas. Primero, Moisés habla a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Y mientras dice, yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Tenían el poder de Dios, tenían la dirección de Dios, pero se requería un equipo para llevar a cabo los planes del Señor. Y Moisés así lo entendió, y se van añadiendo cada uno de los integrantes, o se van añadiendo cada uno de los personajes ahí para darnos cuenta cómo se va integrando un equipo. Entonces dice, e hizo como Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Josué y sus soldados hicieron lo que les correspondía, se dedicaron a pelear. Ellos estaban ahí en el campo de batalla
Y mientras dice, Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Ok, ellos estaban, ellos tres, como si fueran los capitanes, los que dirigían todo en el nombre de Dios, unidos en el nombre de Dios. Pero algunas circunstancias que nos da a entender que de una u otra manera dependemos los unos de los otros dice versículo 11, que cuando alzaba Moisés su mano, entonces Israel iba ganando, Israel prevalecía, pero cuando él bajaba su mano, entonces prevalecía Amalek. Iban de la mano como trabajo de equipo. Moisés alzaba, iban ganando. Moisés bajaba, iban perdiendo. Y había algo importante, menciona algo importante. Y las manos de Moisés se cansaban. ¿Por qué se cansaban? Porque somos seres humanos, porque muchas de las ocasiones, aquellos que nos toca diferentes responsabilidades, diferentes funciones, nos cansamos. Cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la situación, nos podemos cansar. En este caso había un cansancio físico, era natural, era obvio. Dice, pero cuando las manos de Moisés se cansaban, entonces él había subido con Aarón y Hur, y dice que ellos tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Mira cómo es que dependemos los unos de los otros. Dice, y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Moisés se sentó en la piedra. Pero mira, nota esto. Dependemos los unos de los otros en un trabajo de equipo, y esto es lo que se logra con la unidad. Dice entonces que Aarón y Hur sostenían sus manos. ¡Guau! El uno de un lado y el otro de otro. De esa forma, de esa manera, trabajando como equipo, dice, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Ahora, uno puede decir, bueno, era Moisés, era Aarón, era Hur, ellos eran lo importante porque entonces se lograba. No, fíjate cómo dice el versículo 13, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. O sea, era tan importante Josué, eran tan importantes los soldados como el mismo Moisés, como el mismo Aarón, como el mismo Hur. Eso es lo que hace un trabajo de equipo. Eso es lo que se logra con un trabajo de equipo. Todos unidos en el Señor. Todos siendo uno en el Señor, pero además aprendiendo que dependemos los unos de los otros, que independientemente de funciones, responsabilidades, independientemente incluso hasta de privilegios, bendiciones, uno tiene que entender primero que es uno en el Señor. Que en el trabajo de equipo no se ve las cosas individualmente, sino que se ven en equipo, en grupo. Así funciona, o así debería de funcionar la iglesia. En la iglesia podemos tener diferentes actividades, diferentes funciones, pero el hecho de que haya un predicador, hay un ministro, hay un maestro, o haya maestras para niños, o etcétera, no determina, o no quiere decir que unos sean más importantes que otro. Y lo que nosotros hemos podido ver aquí en este pasaje es que todos y cada uno de ellos era necesario, eran importantes, no había quien prevaleciera. Uno puede pensar que finalmente gracias a Moisés se logró la victoria porque pudo alzar las manos, pero si él no hubiera sido sostenido en sus brazos por Aarón y Hur, no se hubiera logrado nada y hubiera perdido Israel. Si Aarón y Hur no hubieran estado dispuestos también a colaborar, a hacer su esfuerzo, estar ahí deteniendo las manos de Moisés, no se hubiera logrado nada. Entonces, por un lado Moisés, Aarón y Hur, pero por otro lado, quienes estaban en el campo de batalla, quienes pelearon mano a mano, codo a codo, fueron los soldados, los hombres que había escogido Josué. Y Josué como un dirigente más, Josué también con una función más, es el que dirigió al ejército ahí en el campo de batalla, apoyados por ¿quién? Por lo que ya narramos que hacía Moisés, que hacían Aarón y que hacían Hur. Eso es una muestra, de lo que significa estar unidos en un trabajo de equipo. Eso es lo que significa poder entender que de una u otra manera nosotros necesitamos estar
siempre de acuerdo a nuestros dones, de acuerdo a nuestras habilidades, de acuerdo a nuestros talentos, estar trabajando para entender, comprender y sobre todo para practicar y llevar a cabo en nuestra vida que somos uno en el Señor, que la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia se llama Iglesia de Cristo, no iglesia de fulano de tal, no iglesia de perengano, no iglesia de mengano, que es hasta la expresión natural que tenemos muchos. Es la iglesia donde, no, ¿sabes qué? Es la iglesia de Cristo, porque Cristo es la cabeza. Nosotros formamos parte de ese equipo y gloria a Dios que podamos formar parte de ese equipo, gloria a Dios que estemos en el equipo del Señor, que podamos entender finalmente de que independientemente de dones, talentos, habilidades, destrezas, todo lo que cada uno pueda tener en la enseñanza, en la predicación, en la oración, en la alabanza, en la dirección, en la administración, en cualquier ámbito si nos referimos a la iglesia, hay que entender que nadie está por encima de nadie. Y más importante, que dependemos los unos de los otros. No serviría de nada en una congregación, en una iglesia, que estuviera el predicador ahí enfrente si no hubiera creyentes, si no hubiera gente. ¿De qué serviría? No serviría que hubiera ahí un coro de alabanza o que hubiera varones que dirigieran oraciones si no hubiera nadie de creyentes. Y también para los creyentes, ¿cómo podrían ser edificados si no hubiera un maestro, un predicador? ¿Cómo podrían ser dirigidos en oración? ¿Cómo podrían ser dirigidos en alabanza? Entonces, cuando uno empieza a ver el objetivo desde este punto de vista, desde lo que nos enseña aquí el libro del Éxodo, el ejemplo de Moisés, lo que el Señor nos permite conocer, de que el Señor, los planes que lleva a cabo son dirigidos por Él, pero utilizando, y Él se agrada de eso. Por eso, y con esto quiero terminar este primer devocional acerca del trabajo de equipo y la unidad, con lo que escribe el mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, el libro de Efesios, en el capítulo 4, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Solamente voy a leer algunos versículos. El capítulo 4, quisiera leer desde el 11, solamente el 11. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampa. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo. No dice que al predicador, no dice que al ministro, no dice que al maestro, que cada vez nos parezcamos más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Cristo es, nota el versículo 16, Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Esto es lo que podemos ver como resultado de un trabajo de equipo. El ejemplo de Moisés allá en el Antiguo Testamento, el ejemplo de la manera que se desarrolló la batalla entre Israel y Amalek, nos muestra cómo esto puede funcionar hoy en día, cómo podemos lograr a través de la unidad tener un trabajo de equipo. Es lo que Pablo desglosa ahí en lo que hemos estado analizando de Romanos, del capítulo 12, versículos del 4 al 7. Y habla ahí cada uno según sus dones, sus habilidades, talentos y todo, pero puesto al servicio de la obra de Dios. Si lo hacemos de esa manera, es seguro que seremos bendecidos y, como dice aquí, para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor.
Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, entonces los resultados son maravillosos. Padre bendito Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por el privilegio y la oportunidad de estar aquí nuevamente reunidos en este devocional de oración. Bendito Dios, pedimos, Padre, que tú nos des el ánimo, la disposición, el deseo, Señor, de servirte, que podamos entender y comprender que cada uno tiene una función, una responsabilidad, y que cuando nosotros estamos siendo unos en ti, Señor, pero sobre todo dándonos cuenta de que nos necesitamos los unos a los otros, podemos hacer grandes cosas como equipo, como iglesia, como grupo, como familia, Señor, en cualquier ámbito. Así es como vienen los éxitos de un trabajo de equipo, cuando se está en la unidad que tú nos has dado, Señor. Te pedimos, Padre, que tú bendigas este devocional y que, Padre, abras la mente, el corazón de todos los que van a expresar sus peticiones y van a elevar sus plegarias a ti. Que estas sean escuchadas y ya contestadas, bendito Dios, y todo esto lo ponemos a tus pies, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quien quiera orar, adelante.